Hola, bienvenidos al podcast Elijo Ser Feliz. ¿Y saben qué? Acá tocamos temas de la montaña rusa de emociones que es la vida. Síguenos en las redes de Euforia Podcast. Suscríbete a este podcast y no se pierdan ningún episodio. Hablamos del dinero. Yo amo el dinero. Me encanta tener dinero. Me encanta gastarlo sobre todo. Sí. Pero hoy por hoy amo más la paz y la tranquilidad y el equilibrio. Totalmente. Y estar en un entorno donde yo sea feliz. Mi mamá no fue una persona que amara el dinero. Mi mamá, el dinero era secundario, era una herramienta para suplir las necesidades básicas. Pero para ella lo más importante es que uno fuera feliz. O sea, de repente me ven que soy amigo de Gianluca Vacchi, o que estoy con Carolina Herrera, o que voy a Madrid, estoy con Boris Izaguirre, y piensan que esas también son tus raíces. No son mis raíces, pero las puedes construir. Totalmente. Y el regalo era precisamente un donativo que había hecho a tu fundación, a la fundación que diriges además con Santi, y me pareció un detalle tan espectacular. Me acabo de emocionar. Gracias también, eso te lo digo a ti también, Rodner. Gracias por querer tanto a Venezuela. Hoy públicamente lo digo porque nunca he hablado de este tema, jamás. Es la primera vez que hablo de esto. Y este podcast llega a ustedes gracias a Opción Yo. Es el momento de trabajar en ti para realmente lograr esa felicidad que tanto anhelas. Y por supuesto este estudio maravilloso de Gravity. Si les parece, comenzamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Elijo Ser Feliz, pero no solamente eso, sino que me encanta que tenemos set nuevo. Ya lo han estado viendo, se los he estado mostrando también por las redes sociales, y aquí van a poder disfrutar de este set gracias a Eve Studios, que fue la persona que hizo además como que el diseño de todo esto, porque queríamos que fuese algo como la sala de tu casa, acogedor, que te permita de verdad relajarte, conversar, y que les pase como mi invitado de hoy, por ejemplo, que me dio mucha risa cuando termina el episodio y me dice: nunca había contado esto, nunca había nombrado a fulanito de fulanito. Pues, ¿saben qué? Yo creo que cuando uno tiene una conversa y te sientes a gusto, definitivamente sientes que estás en confianza para hablar mucho mejor. Así que comienzo por contarles sobre mi invitado de hoy. Es un hombre que no solamente tiene un Emmy, que ganó un Emmy a nivel nacional en Estados Unidos, con una carrera de televisión que la hizo, fue en realidad acá trabajando en grandes cadenas como Univisión y Telemundo, que ha tenido altos y pues unos bajos también en su vida, que quizás aunque los ha golpeado realmente duro por momentos, también ha sabido recuperarse. Y como le comento en un momento, es impresionante porque ha sido ese tipo de persona que cuando te cierran puertas, pues abres ventanas, pero lo hace él. La reinvención que ha logrado a lo largo de los años, el apoyo que ha tenido de personas y quizás no tanto de otras, la importancia de la familia, de la vida, y cómo tú puedes perfectamente hacer cambios en tu vida para estar mejor cada vez en momentos quizás difíciles. Hablamos de tantas cosas que estoy segura muchos van a reconectar y van a hacer ese clic con cada uno de ustedes para determinados momentos de su vida. El entender que hay alguien que quizás puede estar en tu vida y tuvo un para qué durante ese periodo de tiempo que estuvo allí. Es realmente abrirse las posibilidades, pero no conformarse tampoco. Mi invitado de hoy es Rodner Figueroa y ya vamos a comenzar a hablar con él, pero antes quiero aprovechar para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube si no lo han hecho todavía, activen la campanita de notificaciones y compartan este episodio si resuena con ustedes algo de lo que hablemos aquí. Yo estoy segura que sí, es una conversación desde el corazón, muy honesta, créanme, y sé que lo van a disfrutar tanto como yo. Así que comenzamos de una vez esta conversación con mi querido Rodner Figueroa. Rodner, bienvenido, Elijo Ser Feliz. Me encanta que estés acá. Yo estoy más feliz que tú de estar acá porque primero te tuve en mi podcast. Sí, en Cara a Cara con Rodner, gracias, así es. Y dar tu historia a conocer para mí ha sido un privilegio, porque si hay una cosa que para mí hoy por hoy es mi bandera, es que sé feliz. Y la felicidad va mucho más allá del dinero, porque la gente piensa que ser feliz es tener dinero, y eso no es la felicidad. Ayuda definitivamente, no, te da oportunidades. Te da opciones. Margarita Pasos estuve en su conferencia y además también presenté Elijo Ser Feliz. Y ella dice que, porque hay personas que demonizan el tema del dinero. O sea, dice, ay, no, eso es malo, el que tiene dinero es malo y ser rico es malo. No, ya va, espérate un momentito. Hay algo que es muy real. Cuando tienes dinero, tienes más oportunidades. Por ejemplo, si tienes problemas de salud, tienes más oportunidades de llegar al médico que te pueda ayudar realmente a recuperar tu salud, para comprar las medicinas, para una cantidad de cosas. Entonces, por supuesto, ayuda y te da oportunidades para tener más cosas, sí.
Pero la felicidad es una elección que haces a diario y conozco a muchísimas personas con dinero, pero de verdad de esos que no se va a terminar por muchas generaciones. Y son unos amargados. Y son unos amargados. Sí, yo sé. Entonces es una elección que además uno toma a pesar de los cambios de la vida. Y en tu caso, Rodner, a mí me impresiona porque a ti te cierran puertas y tú te metes por una ventana, tú ves cómo haces, pero... Tal cual. Pero así Tal ha pasado cual. A lo largo de tu vida, te quería preguntar. Siempre. Y yo creo que es el tema, yo soy Aries, y el Aries es un guerrero, mi signo zodiacal. Y casualmente vengo hoy de que me hayan leído la carta astral y es maravillosa porque ella me decía, tú eres un guerrero. Qué bueno y qué duro también, porque el ser guerrero implica afrontar momentos difíciles también. Sí, pero yo creo que sin los momentos difíciles no crecemos. Eso es cierto. Hablamos del dinero, yo amo el dinero, me encanta tener dinero, me encanta gastarlo sobre todo. Sí. Pero hoy por hoy amo más la paz y la tranquilidad y el equilibrio. Totalmente. Y estar en un entorno donde yo sea feliz. Yo lo venía pensando justamente manejando hoy para acá y yo decía, wow, yo en Univision ganaba muchísimo dinero. Pero a pesar de que ganaba muchísimo dinero y posiblemente llegué a ser uno de los talentos mejor pagados en la empresa, era cuando más infeliz era yo como persona. Fíjate. Y ojo, eras quizás uno de los mejor pagados en la empresa y tenías muchísimos contratos de publicidad, por ejemplo. Recuerdo, tú estabas todo el tiempo, uno prendía el televisor y estaba Rodner siempre. Sí. Salían los comerciales de Target, Colgate, Kohl's, o sea, hacía miles de marcas importantes. Pero internamente. Pero internamente no, porque recuerda que yo estaba dentro, o sea, yo lo que vendía al exterior era un personaje. Un personaje que construí yo, desde luego. ¿Te arrepientes de haber construido ese personaje? No, aprendí cosas maravillosas y me permitió vivir experiencias extraordinarias y cosechar amigos de por vida. No me arrepiento de haberlo construido, creo que tenía un propósito. Yo siempre pienso que en la vida todo tiene un propósito y mi propósito en la televisión, en esa etapa de la televisión, mi propósito siempre ha sido entretener. De hecho pero yo soy una persona muy espiritual, que eso no se podía transmitir a través del personaje que hacía en la televisión. No pegaba con ese personaje. Para nada. Y yo me recuerdo que cuando yo tuve mi propio programa, Sal y Pimienta, en horario estelar, los domingos a las 10 de la noche, yo, antes de entrar al estudio, siempre decía este mantra: Dios, permíteme ser un vehículo de entretenimiento y de compañía para aquellas personas que están solas y de entretenimiento para aquellas personas que están tristes. No, pero qué bonito ese mantra. Siempre lo decía, siempre entraba con ese propósito. Y yo sabía que dentro de ese teatro mi función era ser el villano, la persona sarcástica, la persona que iba a hacer ese comentario incisivo, tal y qué sé yo. Pero mi parte sensible, yo nunca la podía exteriorizar. Y mi podcast, Cara a Cara con Rodner, hoy por hoy, 10 años más tarde de mi salida de Univision, se ha convertido en mi oasis. Es el lugar donde yo puedo mostrarme tal y como soy como ser humano, ser yo. Así es. Llorar si tengo que llorar, reírme si tengo que reírme, dar un consejo. Pero para mí lo más importante fue darme el tiempo de ubicarme en qué propósito quería yo. De hecho, cuando yo regreso nuevamente a la televisión, después de mi salida de Univision a Telemundo, yo me siento ante los jefes y les digo, yo no voy a hacer lo que hacía en Univision. Eso lo tenía clarísimo como el agua. ¿Cuánto tiempo fue entre Univision y Telemundo? 2 años y medio. 2 años y medio. 2 años y medio fantásticos además, porque como yo a todo lo malo le veo lo bueno. Que eso es parte también del secreto de la felicidad. Todo lo malo te trae bajo el brazo algo bueno. Yo compartí con mi mamá 2 años y medio. Durante 2 años y medio que me la disfruté ya prácticamente octogenaria. De estar con ella, de almorzar, salir, cenar, acostarnos a ver televisión, ver películas, me la gocé. Y eso a mí no me lo arrebata nada. ¿Tu mamá vivía contigo en ese momento? No vivía conmigo. Tu mamá, además, espérate, era juez, llegó a ser juez de la Corte Suprema. Bueno, juez superior. Juez superior, era juez superior de lo contencioso tributario, una materia que todo el mundo odiaba. De hecho, ella me decía y mi hermano que estudió Derecho también me decía, mi mamá es muy respetada en todo lo que es la parte del derecho y en su gremio, porque es una erudita en lo que conoce y la mayoría de los estudiantes aborrecen el derecho tributario y muy pocos se van por el derecho tributario porque es muy complejo. Y mi mamá adoraba
el derecho tributario. Y fíjate lo curioso que mi mamá estuvo en una posición que si hubiera sido una persona corrupta, sin ética, nos hubiéramos hecho millonarios. Porque era donde se trabajaban las petroleras, todos esos contratos petroleros, todas esas cosas. Y mi mamá hace una cosa, me dejó a mí bien claro, es que, hijo, no hay nada que tenga más valor que tú te puedas acostar por la noche en la cama a dormir y puedas dormir en paz. Así es, tranquilo. Y eso para mí fue un legado maravilloso que me dejó. Pero fíjate que a mí me impacta porque tu mamá, teniendo una posición y un trabajo tan fuerte, tan duro, era una mujer que le gustaba reír mucho. Muchísimo. Mi mamá me lo decía, mi mamá me decía, es que yo entro al tribunal y tengo que ponerme la careta de la persona seria. Exacto. Yo soy muy hijo de mi mamá. Yo soy una persona que me encanta reírme, me encanta divertirme, me encanta bailar. Mi mamá adoraba la vida, mi mamá adoraba todo. Mi mamá me dio unas lecciones que yo creo que ella ni las sospecha. Yo estaba con mi mamá de repente así, mi mamá decía, ¡ah, qué belleza de cielo! Y yo veía el cielo y yo decía, qué claro, bonito, ¿ves? Pero es la capacidad de apreciar lo cotidiano. El momento. Las momento. cosas sencillas y lo que te puede hacer sentir ver un cielo hermoso, por Entonces ejemplo. yo me conecto mucho con mi mamá a través de la naturaleza. Cuando estoy en esos momentos de éxtasis que estoy viendo y apreciando la naturaleza, digo, aquí está ya presente. O sea, son valores y cosas que te dejan. Mi mamá no fue una persona que amara el dinero. Mi mamá, el dinero era secundario, era una herramienta para suplir las necesidades básicas. Pero para ella lo más importante es que uno fuera feliz. Claro. Ella nos dijo siempre a nosotros, estudia lo que tú quieras. No importa, o sea, no pienses que es que tengo que estudiar esto para aquello. No, ¿qué es lo que te gusta? Porque si tú quieres ser barrendero, tú vas a ser feliz barriendo el piso las 8 horas del día. Claro. Y esa felicidad no te la va a arrebatar nadie. Qué bonito tener ese apoyo por parte de mamá. Sí, yo escuchaba en mi podcast, Lindsay Casinelli, nuestra compatriota, decía el otro día que cuando ella le dijo a sus padres que ella quería estudiar periodismo, los padres le dijeron, Lindsay, ¿por qué tú no tienes sueños normales? Y a mí eso me causó un impacto tal, porque yo conté con la fortuna de que mis padres ambos eran cheerleaders de nosotros. O sea, tú quieres, hazlo, sí. Y mi mamá me decía, no importa si no conoces a nadie en el gremio, porque si tú amas lo que haces y eres apasionado de lo que haces, vas a ser exitoso porque la gente se va a dar cuenta. ¿Tu papá, Rodner? Mi papá fue contador público. Okay. Y a mí me encanta esta historia que me permitas hablar de mi papá porque pocas veces hablo de mi papá. Exactamente, por eso. Mi papá y mi mamá es una historia muy, muy de novela, porque mi papá nace en Coche, que para los que no sean venezolanos o no sean caraqueños no entienden, Coche es un barrio que está en la parte oeste de Caracas. Y mi mamá es del Marqués, que es de la parte este. Y es como decir, la parte donde vive la clase media y la gente adinerada, desde luego, y también, pues, el oeste es la parte donde vive la gente que tiene menos recursos. Entonces, yo tuve la posibilidad de ver el potencial que nuestro país le ofrecía a sus ciudadanos. En aquel momento. Porque mi papá, ambos estudiaron en la Universidad Central de Venezuela. Mi papá se graduó de contador público, pero ellos se conocen, fíjate qué curioso, nunca había contado esta historia, ellos se conocen trabajando en la administración pública, en Hacienda, en el Ministerio de Hacienda, porque a mi mamá el día que llega a trabajar le toca, por coincidencias de la vida, estar sentada frente al escritorio de mi papá. Mi papá y mi mamá se enamoran, pero mi papá era moreno. Mi papá era considerado para nosotros negro, pero el negro venezolano que es un negro como mestizo. Sí, exactamente. Bueno, porque mi abuelo era más blanco y mi abuela sí era negra. Y hay una historia que es curiosa de cómo son las cosas de la vida. Mis abuelos y mi tía, una de mis tías, se van a Cocha, a casa de mi papá, a escondidas de mi mamá, para que mi papá desistiera de casarse con mi mamá. Mentira. Trataron de convencerlo para que no se casara dijeron, con tu mamá. Eucaris no sabe lavar un plato, Eucaris no sabe cocinar, ya lo único que le gusta es estudiar. Y papá les dijo, mira, es que yo no me estoy casando con Eucaris porque yo quiero una cocinera. Me estoy casando con Eucaris porque la amo. Y se casaron. Luego, por circunstancias de la vida, mi abuelo fallece, mi mamá se regresa a la casa familiar en el Marqués porque le toca encargarse de su familia, de su mamá, de mi tía, que era la típica tía solterona que en paz descanse, a quien también yo le adjudico mucho crédito de la persona que yo soy porque yo crecí mucho con ella. Era una persona que le encantaba
el arte de atender, de la casa, del servir, de la cocina, bueno. toda esa parte, todo esto me viene por la vena por ella. Y luego, bueno, por razones de infidelidades y tal, mi mamá se divorcia de mi papá y no hay vuelta atrás. Pero yo tuve una educación en la que yo vi las dos Caracas. Porque mucha gente nace en una Caracas y se quedan solamente en esa burbuja de esa Caracas. O te quedas en la Caracas media clase pudiente, o te quedas en la Caracas pues marginada un poco. Pero yo iba y venía ambas. Y yo veía la realidad de ambas. Y eso te da una sensibilidad. Te da una sensibilidad. Por eso yo creo que mucha gente, cuando tiene una impresión de mí, de lo que han visto por la televisión, consideran, no, pero es que él ha tenido una vida. Pero es que, ¿sabes qué, Rodner? Por eso te preguntaba lo del personaje. Porque hay personas, famosos inclusive, que dicen que cuando se han creado un personaje, luego ese personaje les ha pesado mucho. Sí. Y les ha costado quitarse encima ese personaje porque ya el público lo percibe de esa manera. Correcto. Y no se da cuenta que hay una persona sensible, que hay una persona cercana, espiritual, no banal, sarcástico, duro. Y que no está nada mal que tú seas banal. Yo pienso que esos aspectos banales los podemos poner en ejercicio. Lo que pasa es que los extremos son los malos y a lo mejor la gente lo ve por ese lado. Pero por eso te preguntaba lo del personaje, porque a veces puede pesar mucho. Sí, yo creo que en el fondo, como la gente, a través, sobre todo, hoy por hoy, a través de las redes, te ven, no sé, de repente me ven que soy amigo de Gianluca Vacchi, o que estoy con Carolina Herrera, o que voy a Madrid, estoy con Boris Izaguirre, y me ven como en un círculo rodeado de gente prominente. Piensan que esas también son tus raíces. No son mis raíces, pero las puedes construir. Totalmente. Y yo creo que en ese aspecto, fíjate lo curioso y lo inteligente de mi papá. Mi papá, que hasta cierto... Bueno, yo crecí en mi casa, para que tú entiendas el nivel de las cosas de mi papá, en donde yo tenía enfrente de mi cuarto un afiche de Johnny Cecotto, que era un corredor de moto. El Che Guevara, o sea, mi papá era de izquierda, evidentemente. Yo no sabía quién era ese señor barbudo, pero ese señor barbudo, desde que yo tengo uso de razón, estaba ahí. Y en la otra estaba la Pantera Rosa. Imagínate, Dios mío, ¿qué es eso? ¿Qué contraste? Mira los tres elementos que había ahí, ¿no? Por supuesto, mi póster favorito es el de la Pantera Rosa. Porque yo desde chiquito me gustó todo lo que tenía que ver con la educación, la clase, el buen gusto, el buen vestir, todo eso es una cosa que a mí me ha fascinado toda la vida. Pero mi papá, siendo de izquierda, nos mete en el Colegio San Ignacio de Loyola. Imagínate. En Caracas. Privado, además. Privado, uno de los mejores colegios de Caracas, con una excelente formación académica. Y mi mamá siempre nos decía, hijo, la mejor herencia que yo te puedo dejar a ti es la educación. Porque eso que tú metas aquí, nadie te lo puede quitar. Y luego, como te digo, la educación que tuve con mi tía, que era la educación de el buen servir, el buen atender, los modales, la educación, eso es algo que tú pones en práctica. Eso es una elección. La persona que tú construyes. Así mismo. Y yo construí esa persona porque me gustaba. Yo contaba hoy una cosa que, claro, es muy ridícula, pero es muy cierta, y te la tengo que confesar. Cuando éramos niños, yo tenía fascinación por aquellas películas que ponían en Venezuela de la realeza, que entraba la reina, el rey con la capital. Y de repente yo veía las películas con mis hermanos, y a mis hermanos les daba exactamente igual. Y yo sacaba la película, agarraba el edredón de mi mamá, me lo amarraba al cuello y caminaba por el pasillo de mi casa porque quería sentir el peso de la... bueno, en este caso la manta, de la capa o de la realeza. Claro. Entonces sí es cierto que siempre he tenido un poco de fascinación con ese tema. De hecho, para mí, a nivel profesional, las dos cosas que yo más he disfrutado fue la cobertura de la boda de Harry y Meghan en Windsor y el fallecimiento de la reina Isabel II de Inglaterra en Londres. Para mí esos fueron mis dos momentos más estelares, porque dentro de todo pude entregar quién soy a nivel de educación en el contenido que estaba informando. De preparación, porque fíjate lo que estás diciendo y me llama la atención. Desde pequeño, y tu mamá te lo dijo, quería darte el legado de la educación, pero tú te has seguido preparando a lo largo de los años. Completamente. Y por eso decía y comenzaba que te cierran puertas y tú abres una ventana y te metes y sigues, porque te vas reinventando y vas haciendo cosas. Pero ¿sabes qué me gusta también?
que a pesar de que te reinventas, siempre vas buscando justamente eso que te gusta, eso que te nutre. Tienes una línea, por ejemplo, te has convertido en diseñador, tienes una línea de ropa, tienes un café, por Dios, también. Sí, ¡Qué increíble! Sí, es increíble, pero todo muy alineado y honesto. Exactamente, tienes tu podcast que te lo disfrutas un montón cara a cara. Lo amo. Mi podcast para mí, primero que mi podcast para mí ha sido una tabla de salvación en el sentido de que, aunque la gente no lo sospeche, mi podcast hoy por hoy es posiblemente mi mayor fuente de ingresos. Oh, fíjate qué bien, qué bien. Y eso la gente a lo mejor no lo sospecha. Pero primero, porque en realidad lo hago es por amor al arte. No, y se ve que lo disfrutas. El arte para mí es la comunicación. Uh-huh. Y yo me sentía muy maniatado, muy encajado, enjaulado, encapsulado. Porque cuando tú trabajas en un programa de televisión hay una línea editorial que obedece a lo que el jefe de ese programa necesite o considera importante para ofrecer al público. Y de repente las cosas que yo tenía que entregar no era lo que necesariamente a mí me daba placer como ser humano. No hay nada como la libertad, ¿verdad? O sea, no te puedo explicar. Yo soy libre hoy por hoy. Además hay una comparación de tiempo-remuneración que es impresionante porque yo... Hay días locos que no los hago, trato de no hacerlos ya, en el que yo en un solo día grababa los 4 podcasts del mes y me quedaban los otros 29, 30 días para hacer otras cosas. Imagínate. He entendido que no debo hacer eso porque primero te desgastas emocionalmente, sobre todo en la manera en que mi podcast está hecho, que es contar las historias humanas de los famosos para compartir con el público cómo alcanzaron el éxito y que les sirva de herramienta de inspiración para ellos perseguir sus propios sueños. Y muchas veces en estas conversaciones tocamos temas delicados que me afectan emocionalmente. Claro. Y a veces le digo a mi productora, yo tengo que dejar de estar llorando en el podcast porque la gente va a decir, pero este señor llora por todo. Pero no, estás siendo honesto, estás conectando contigo y qué bonito poder mostrarte vulnerable también, Sí, Rodney. y sabes que eso es algo que me pasaba desde niño y me pasa hasta la fecha. Yo puedo ver un comercial de 30 segundos y termino en lágrimas. Fíjate. Me conecto mucho. También siento, y lo he reconocido a lo largo de los años, a mí me afectó mucho el divorcio de mis padres y tuve que trabajar en ello porque en su momento no lo reconocía. ¿Cuántos años tenías? 2 años, por eso yo nunca me enteré. ¿2? Entonces yo siempre crecí en un hogar donde había una mamá. Claro. Y el papá no está y para mí era lo normal. Quizás para mi hermano mayor, que tenía 6 años cuando se divorciaron, sí. La ausencia de mi papá en la casa tiene que haber sido mucho más dramática, pero para mí... Claro, pero por eso también compartiste más en los 2 mundos. Sí, porque me tocaba los fines de semana a veces ir a Cocha a estar. Mi papá no vivía en Cocha ya, pero esa es su casa familiar donde se reunían a comer con sus hermanas, mis tías y mis primos, y íbamos hasta Cocha. Pero yo recuerdo la transición de abandonar el este de Caracas, donde todo es tan bonito, tan verde, con casas, tal, y pasar al otro lado y llegar al oeste donde veías el caos, la calle, otro universo. Sí, son 2 mundos. Son dos mundos completamente distintos. Rodney, pero me permitía a mí entender que yo era parte de ambos mundos. Te pregunto por lo que estás hablando de lo de los afiches. ¿Nunca coqueteaste con la parte de los ideales del Che Guevara? No. ¿Por qué? No, es que yo soy una persona, yo soy amante del capitalismo y amante de yo pienso que el límite te lo tienes que poner tú, no un gobierno que te diga hasta aquí puedes, hasta aquí tienes, hasta aquí debes. No, yo creo en la explotación de la capacidad interna. Ojo, en el Colegio San Ignacio de Loyola, que es un colegio jesuita, que muchos dicen que son padres de izquierda, no, yo no lo vi como padres de izquierda, son padres que tienen un compromiso social enorme. Y qué bueno, por supuesto. El legado, o sea, el lema por el que nosotros, los ignacianos, que nos consideramos ignacianos, es amar y servir. Pero, perdón, lo haces tú, por ejemplo, hoy en día con la fundación, con We Love, ahora se llama We Love, era I Love Venezuela Foundation. Es impresionante el trabajo que hacen. Sí. Entonces, qué bonito. No quiere decir precisamente que el servir tenga que ver con ideales comunistas o de izquierda, no necesariamente. Es sencillamente hacer lo que siente, lo que da tu corazón precisamente para poder ayudar a otros. Es que yo hasta la fecha
y a lo mejor soy yo, no conozco a nadie que haya vivido en un sistema socialista de izquierda, menos la élite, que diga, amo este sistema, me parece maravilloso. Claro, un régimen comunista, por ejemplo, ya sabemos que no, tampoco, claro. No conozco. Y a lo mejor soy yo que no he tenido el privilegio de encontrarme con alguien que me diga, adoro vivir en un sistema comunista. Y que no esté en esa cúpula, por supuesto, claro, que es muy distinto. Claro, si tú estás en la cúpula y eres de los que te beneficias del sistema, pues claro que lo vas a amar, pero del pueblo. Viviendo aquí en Miami, conociendo tantos cubanos, sus historias que me cuentan son increíbles. Y yo recuerdo claramente, que en paz descanse, un cubano que trabajaba en el departamento de correo de Telemundo en mi primer trabajo, cuando yo tenía escasamente, si tendría, no sé, 20 años. Claro, tú empezaste en Telemundo, luego Univisión. Yo empecé en Telemundo, Univisión, regresé a Telemundo, exactamente. Y él me decía, cuando empezó todo este tema en Venezuela, yo le decía, es que no, yo no creo que nosotros vayamos a convertirnos en una Cuba. Muchos venezolanos pensaban así. Sí. Y es curioso porque él me vio con una cara que hoy por hoy lo entiendo, una cara como de inocencia. Este pobre niño no sabe lo que está hablando. Claro, y luego entiendes que eso es un sistema. Sí, es un sistema. Eso es una metodología. Totalmente, que se va construyendo. Eso se va construyendo. Y eso es una cosa, una educación aplicada. Así mismo. Pero también tú tienes, yo creo que lo último que se pierde es la fe. Cuando yo empecé esta Fundación por Venezuela, y lo digo pública y lo vocifero donde me pare, esta fundación existe gracias a Santi Chumaceiro, que es mi socia, la presidenta de la fundación. La historia de la fundación viene porque yo siempre quería hacer algo por Venezuela, pero yo no tenía ni las conexiones, ni los recursos, y mucho menos el tiempo para hacerlo. Mi pareja Ernesto Matis, que es de El Salvador, hay una fundación que tiene como 30 años en El Salvador, que se llama el SAF, que es el Salvadoran American Humanitarian Foundation. Vamos a la gala hace ya 13 años e invitamos a Santi Chumaceiro y Alegría de Ver a Casa como nuestros dates a la gala. Y estando ahí, Santi queda sentada al lado mío y yo, viendo la presentación, digo, qué bonito. Y ella me dice, ay, qué bello lo que hacen. Yo le digo, yo siempre he querido hacer algo así por Venezuela. Ella me dice, vamos a hacerlo. Yo le digo, pero es que yo no tengo el tiempo. No, pero vamos a hacerlo. Yo juraba y perjuraba, y ella lo sabe, que yo pensaba que me lo estaba diciendo. Claro, que eso iba a quedar allí como, exactamente. Te lo estoy diciendo por decirle. Pero para los que no conocen a Santi, que la tienen que conocer, el lunes, eso fue un sábado por la noche. El lunes en la tarde me llama. Ya hablé con el abogado, ya hablé con el contador, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, Y 13 años más tarde, seguimos con la fundación. Y acabamos de hacer la gala. Y hacen un trabajo increíble, increíble, de verdad. ¿Sabes que cuando yo me casé con Luciano, hace 3 años, nosotros no pedimos, o sea, invitamos a un grupo pequeño, reducido, no pedimos regalo, no dijimos, mira, no, nada, que su compañía será nuestro mayor regalo, por favor. Y a mí me sorprendió gratamente, fue tan bello. Samuel Burke, fue compañero de CNN en español, él trabajaba para Doméstico también, para Internacional, vive en Londres, y nos ha llegado una postal, después del matrimonio, nos llegó una postal con unas fotos hermosas de la boda, porque él fue a la boda, y el regalo era precisamente un donativo que había hecho a tu fundación, a la fundación que diriges además con Santi, y me pareció un detalle tan espectacular. Me acabo de emocionar. Tan espectacular. A mí se me salieron las lágrimas, honestamente, porque yo dije, Dios mío, ¿cómo yo no pensé en esto? Ese es el impacto de la confianza que hemos sembrado. Por eso me emociona, porque ha sido un trabajo muy arduo. Un trabajo muy arduo, muy difícil, porque ante una Venezuela como la que tenemos hoy por hoy, la desconfianza es enorme. Correcto. Enorme. Pero gracias a Dios y a la integridad y a la pulcritud de Santi Chumaceiro y de todo nuestro equipo, hemos creado una confianza, un respeto, una credibilidad. Totalmente. Hemos dado seguimiento, hemos prestado un servicio, hemos salvado vidas, hemos ayudado hasta en la pandemia. Y eso me da una felicidad y una satisfacción enorme. Claro, pero imagínate esa credibilidad que tienen, el trabajo que hacen.
Samuel nació en Estados Unidos, habla español porque su papá y su mamá son estadounidenses. Habla español porque su mamá entendió la importancia de que él hablara español y lo mandaba todos los años a México a un campamento. Wow. Trabajó en Nueva York, vivió en Nueva York por muchos años, trabajaba para esta gran cadena, vivió en Londres, luego se mudó a Londres, sigue viviendo en Londres, y él supo de esta fundación, sabía del trabajo que hacían, y yo se lo agradecí en el alma. Tú no sabes el mensaje que yo le mandé a Samuel entre lágrimas, y le dije: Samuel, gracias. Gracias también, eso te lo digo a ti también, Rodner. Gracias por querer tanto a Venezuela. Yo desde los 18 años no vivo en Venezuela. ¿Saliste a los 18 años? A los 18 años. Y mira el trabajo tan lindo que estás haciendo por tantas personas en Venezuela. Sí. Por eso te digo, a mí también me emociona, porque yo digo, Dios mío, a ver, uno sale de Venezuela, pero Venezuela no sale de uno. Sí, y yo creo que tuve la gran fortuna, porque yo en Venezuela jamás trabajé en televisión, pero tuve la gran fortuna de que los programas de Univisión se veían en Venezuela. Claro, es verdad. Entonces, no es que en Venezuela yo sea famoso, pero la gente me conoce. No, claro que sí. La gente sabe lo que yo he hecho desde mi plataforma por mi país. Así es. Y es muy bonito. Y para mí eso es muy satisfactorio, porque mi papá era una persona extremadamente patriota. Mi papá nos enseñó un amor por Venezuela. Mi papá nos hizo hacer algo que es increíble, ahora que lo pienso. Mi papá nosotros nos llevó de punta a punta en Venezuela. Qué bueno. De punta a punta, porque él decía: ustedes no salen de Venezuela hasta que ustedes conozcan todo lo que su país tiene, para que cuando viajen puedan hablar con propiedad de las bellezas naturales que tiene Qué bonito. su país. Tú sabes que a mí eso es algo que yo sí digo, me hubiese encantado hacer con mis hijos. Conocen parte de Venezuela, pero salieron muy pequeñitos. Yo puedo decir que conozco toda Venezuela, excepto el Tigre, de donde es mi actual esposo. Mi papá es del Tigre. Mi papá es del Tigre también. Mi papá es del Tigre. Sí. Este es el único que no conozco, Dios mío. No entiendo qué pasó, pero no lo conozco. ¿Conoces el Tigre? Claro. Sí, tú ¿pudiste pasar? ¿Tienes familia todavía allá o no? No, porque mi papá nació en el Tigre, pero luego, como todos, se fueron hacia Caracas buscando un porvenir mejor, y como te digo, su familia estaba allí en coche. Estaban en coche. ¿Cómo era tu relación con tu papá? Ya de más grande. Tú sabes que para mí eso es un tema bien importante, porque yo me he estado dando cuenta últimamente que la relación con mi papá fue muy pobre, en el sentido, no recuerdo, por ejemplo, haber tenido grandes conversaciones con mi papá. Porque mi papá, que es un cuento rarísimo, mi papá y mi papá ya divorciados, nos íbamos todos como en familia de vacaciones. O sea, nos fuimos a Canaima ya divorciados. Mi mamá, mi papá y nosotros los tres hermanos mayores. Pues mi papá luego tuvo otros hijos en sus otros matrimonios. Y luego, cuando mi papá nos íbamos con él, tal y qué sé yo, no compartí cosas que yo diga trascendentales con mi papá. De hecho, la gran conversación que yo tuve con mi papá, por ironías de la vida, la tuve en el Hotel Cayena en Caracas, en un viaje que fui por la fundación, que íbamos a darle seguimiento a los donativos que habíamos hecho. Ya de adulto. Y conocer otras fundaciones que trabajaban en Venezuela. Una tarde quedamos él y yo, y nos reunimos él y yo, y fue la gran conversación que tuve con mi papá. Me encanta que esta conversación con Rodner sea tan fluida, que esté abriendo realmente su corazón, su alma, para hablar y contar cosas que quizás antes no había hecho. Pero también aprovecho para recordarles a todos ustedes que, a pesar de que a veces tenemos el apoyo de muchas personas en nuestras vidas, también debemos saber, y por eso lo recomiendo, que hay algo importantísimo, que es la terapia, que te puede ayudar en cada etapa de tu vida, bien sea para trabajar, por ejemplo, en lo que pasó o quizás no sucedió como tú querías cuando estabas creciendo, o lo que esté pasando en el trabajo, un despido, quizás a mí me ha tocado en 2 oportunidades y no es nada fácil, o la comunicación con tus hijos, con tu pareja. Son tantas cosas que pueden estar pasando en tu vida, y sí, es probable que creas que puedes solo. Es normal, yo también pensaba así. ¿Saben qué? Es mucho más llevadera la vida, es mucho más
fácil de alguna manera cuando tienes ayuda, cuando tienes apoyo, y un terapeuta siempre es una excelente herramienta para poder ayudarte en el camino que puedas estar pasando ahora. A lo mejor es un camino, como yo lo llamé por momentos, de una carrera, no era un maratón nada más, era un maratón con obstáculos, porque a veces la vida se siente así, es la vida siendo vida. Si logras que alguien te pueda ayudar y vea desde arriba, por ejemplo, dónde están esos obstáculos y cómo puedes superarlo, como si fuese un dron, mientras que estás en esa carrera, ¿no sería increíble que alguien te pudiera decir, mira, por aquí no es, ve hacia este lado, lo que puedes hacer para saltarlo porque no hay forma de esquivarlo es hacer esto y esto y esto? ¿No es maravilloso que pudiéramos tener eso? Lo puedes tener tú también, con la terapia. Por eso, si quieres tener más información, quieres hacer preguntas, escanea el código QR que estás viendo en pantalla o dale clic al link que está en la descripción de este episodio si me estás escuchando y comienza realmente a trabajar en ti, en elegir ser feliz y trabájalo con Opción Yo. La conversación en que le pude hacer las preguntas que desde niño siempre me inquietaron, porque uno de niño piensa, wow, mi papá no me quiso lo suficiente para quedarse en el hogar. Dentro de la inmadurez del niño. Claro, puedes sentir esa sensación de abandono, por ejemplo. Claro, no tienes esa idea clara de que son dos adultos que están en una relación. Exactamente. Y mi papá siempre decía que niño no ata matrimonio. Y es verdad. Y es verdad, totalmente. Es absolutamente cierto. Y conversé todas las cosas que necesitaba conversar con él. Pero fue muy triste porque ya mi papá estaba muy golpeado por los años, estaba muy enfermo, estaba débil. Yo pienso que no hay nada más terrible cuando tú ves a tus superhéroes, porque no dejan de ser tus. Mi papá era mi superhéroe, aunque estuviéramos divorciados, era mi papá. Claro. Cuando ves los atropellos que hace el paso del tiempo, ¿no? Y las decisiones. Pero luego también la vulnerabilidad, porque me di cuenta que él estaba claro de lo que había pasado, pero había un arrepentimiento, un reclamo. Yo creo que mi papá, su mayor error, y digo error entre comillas, fue haberse divorciado de mi mamá. Pero bueno, mi mamá fue una persona que no tuvo tolerancia ante la claro, era muy correcta y sencillamente dijo, no acepto un engaño. Chao. Y sí, y más que la otra mujer fue muy cruel, por eso te digo, como en las novelas, de dejar huellas, dejar rastros. Para que tu mamá supiera. Para que se enterara. Yo siempre digo, bueno, eso cada quien carga con su karma. ¿Hablaste con tu mamá en algún momento de eso, del por qué no perdonó? Sí, porque mi mamá, como te digo, mi mamá es, porque para mí sigue viva en mí, una mujer de valores íntegros. Y ante la infidelidad y cuando se rompe la confianza. Exactamente. Y ojo, sé que lo intentaron porque yo soy producto de una reconciliación. Yo soy producto de este bebé que ves acá es producto de una reconciliación. Pues qué bueno que por lo menos lo intentaron en ese momento y mira. Por eso es que a los 2 años se divorcian. Pero, y que además fue muy complejo porque luego mi papá se casa con esta señora y nosotros teníamos que compartir con ella. Claro. Hay un episodio, de hecho, estando en Anzoátegui, porque mi papá trabajaba en la represa del Guri, entonces muchas veces teníamos que ir hacia el occidente del país, hacia el oriente del país. Llegamos a una casa donde estaba la señora, su madre y nosotros. Ellas habían hecho una sopa de pescado. En mi casa en Caracas, en el Marqués, no se cocinaba pescado, porque mi abuela detestaba el olor a pescado, mi mamá odiaba el olor a pescado, y nosotros nunca comimos pescado en casa. Entonces imagínate que un niño, yo tendría, no sé, 6 años, te pongan un plato, una sopa de pescado. Claro. Y yo recuerdo, porque fue así, que además era la manera de hacer también el desagrado. Él nos dijo a nosotros 3, aquí no se para nadie hasta que no se termine la sopa de pescado. Y yo no me tomé la sopa de pescado. Hasta el punto en que, bueno, ya pasaron horas y me pude levantar de la mesa.
Pero era complejo porque en el fondo esa señora representaba en mi cabeza infantil la mala de la película. Bueno, pero es que espérate, claro, era la razón de la ruptura de tu papá y tu mamá. Sí, pero el responsable es mi papá, no la señora. No, por supuesto, claro. La señora, mal que bien, o sea, lo que haya o no haya hecho, eso quedará en su conciencia. No, pero hablemos de lo mismo, son las elecciones que tomamos. Correcto. Tu papá eligió en aquel Correcto. momento tener algo con esta señora y le costó a su familia. Y no solamente eso, sino que como es la ironía de la vida, por eso es que cada quien lleva el karma que le corresponde a vivir. Mi papá en ese matrimonio tuvo 2 hijos y luego entre esos 2 hijos en el medio yo tengo otro medio hermano de una infidelidad. Ay, Dios mío, pero es que entonces Chino, mi papá era te tremendo. digo. Mi papá era tremendo. ¿Tú eres tremendo, Rodner? Yo no soy tremendo. O eras, mejor dicho, porque sé que tienes una relación de mucho tiempo ya con Ernesto. No, yo no soy tremendo. Lo que sí he entendido con el paso del tiempo es que el amor es un ejercicio que tienes que ponerlo en práctica a diario para que funcione. Hay que trabajar en una Que relación. lo más fácil es tirar la toalla. Así mismo, eso es lo más fácil. Y las relaciones tienen momentos álgidos, momentos bajos, momentos estables, momentos inestables, momentos de suprema alegría, momentos de suprema y momentos de supremos planteamientos de decir, ¿sigo o no sigo? Ajá. Sí, de replantearse todo. Tiro la toalla. Porque el gran problema es que la persona que tú conoces en ese momento de tu vida, según vamos creciendo, van cambiando, van evolucionando su forma de pensar. Pero tú tienes que enfocarte. Yo me enfoco siempre en lo céntrico de Ernesto, en el centro de su corazón, en quién es, sus valores, sus principios, por los motivos por los que yo me enamoré de él y que hasta la fecha seguimos juntos. Porque vienen una cantidad de aristas y también pienso que él hace lo mismo conmigo. Claro. Tú sabes que en un momento, ojo, yo lo que tengo son 3 años de casada. ¿Ustedes tienen cuánto tiempo juntos? 13 años. Imagínate. Pero en un momento de esos de tensión, de esos momentos no muy buenos, le dije a Luciano, vamos a hacer un ejercicio. A ver qué tal. Escribe, le dije, mándame un mail, yo te mando otro. Muy inteligente. A veces es mejor escribir las cosas. Mándame un mail, sí, porque ojo, son conversaciones complicadas y yo soy de las que pienso que hay que tenerlas. Pero en ese momento yo le dije, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a tomarnos cada uno un momento para pensar en lo que te gusta de mí, lo que te enamoró de mí y lo que todavía puedes rescatar de todo esto y lo que no tanto. Lo que no tanto y que quizás pudiéramos trabajar en hacer ciertos cambios para que pueda ser más llevadera la relación. Y te voy a decir una cosa, a mí me parece que es un ejercicio que puede funcionar muy perfectamente para cualquier relación, cualquier pareja en este caso. Y me da risa porque, claro, él me manda el mail, yo le mando el mail y cuando lo abro, por supuesto, él eran 3 puntos, 3 puntos, ¿sabes? Así, ya, esto, y lo mío era como la carta de Rachel en Friends, arroz, casi que por delante y por detrás, claro. En este caso, por supuesto, era un mail. Pero bueno, porque somos personalidades diferentes y porque a mí me gusta el detalle inclusive de escribir completo, que me encanta cómo me dice por favor y gracias, claro, para cualquier tontería, hasta cuando yo le doy, si le preparo un café y se lo doy, gracias. Nunca dejan de estar esos detalles y me parece algo muy bonito. Eso es algo muy bello que yo creo que Ernesto y yo lo hacemos siempre ambos. Claro, sí. Es que es importante tener esos detalles, ese por favor y gracias no puede ser solamente la educación que uno tiene hacia afuera, sino en casa también, y mucho más en pareja. Momentos difíciles hasta ahora han valido la pena definitivamente para estar donde están hoy en día. ¿Te ha preocupado en algún momento en esos momentos difíciles que, por ejemplo, tienen una sociedad, si no me equivoco, con lo del café, por ejemplo? Sí, no, con la sociedad, con el café, con la ropa, con todo. No, a mí no me preocupa en lo absoluto. Yo sé que Ernesto es una persona maravillosa, que yo sé que Dios no lo quiera, en el momento en que hubiera que separarse, que no están nuestros planes, la verdad que hemos elegido quedarnos el uno con el otro, si Dios quiere. Claro, seguir trabajando en la relación, porque es un amor bonito. Exactamente, pero de llegar a lo inimaginable, suceder, no, yo pienso que todo quedaría muy, muy justo, y yo pienso que él sabe perfectamente bien que yo hiciera o haría exactamente lo mismo con él. ¿En algún momento lo dudaste antes? Te digo por aquello que dicen que uno no conoce a la persona sino hasta que se divorcia. Nunca. Fíjate en eso qué Ernesto bonito. y yo tenemos una integridad, una confianza, un alivio, una transparencia que nos da, o a mí me da mucha tranquilidad. Yo tuve una pareja que me hizo un fraude horrible y bueno,
tuve que hacer bancarrota, en fin, unas cosas, me estafó, ¿no? Y yo después de esa relación quedé con una desconfianza enorme, porque yo soy todo o nada. O sea, yo entré en una relación, voy con el todo. Claro. Ya después por el camino vamos corrigiendo si las cosas no funcionan. ¿Te costó luego entonces volver a confiar? Por supuesto no en esa persona imagino salió de tu vida y ya. Sí, confiar sí. Sí, confiar sí. De hecho, lamento mucho porque la persona que conocí después de esta relación, una persona extremadamente buena, noble, o sea, su misión de llegar a mi vida fue sanar mi corazón. Y me cuidó de las maneras más lindas que me han cuidado como ser humano. Me defendía capa y espada, veía cosas que yo no las veía. Me alertó de cosas de repente que yo no veía, de amigos que luego dejaron de ser amigos, como por ejemplo. Eso es un duelo, pero era su propósito. Sí, pero tú tienes que entender. Perder amistades. Sí, pero también agradeces cuando ya no están. Ah, no, claro, después te das cuenta. Y a lo mejor es mutuo, a lo mejor de las personas de las que yo estoy hablando pensarán exactamente lo mismo de mí. Pero él veía, cuando tú trabajas en el medio de la televisión, hay muchas envidias, muchos celos, muchas cosas que tú, desde tu postura, a lo mejor no las percibes. Pero que personas que están alrededor tuyo, que están viendo la puesta en escena, la pueden detectar con mayor facilidad. Y él me alertó de varias cosas que luego con el tiempo se dieron. Pero yo lo que aprendí con él era que hay historias o hay amores que vienen a tu vida con un propósito, y una vez que el propósito está cumplido, se termina. Es verdad. Sí, ¿sabes? Es así. A mí me tocó también. En momentos difíciles, y llegaban estas personas que yo no entendía muy bien, pero había un para qué. Y era eso, tenían que cumplir un propósito para seguir entonces como hacia la siguiente etapa. Y en tu caso, te llevaron a Ernesto. Completamente. Y ojo, entre José y Ernesto pasó un tiempo porque yo entendí que yo necesitaba estar un rato solo. Eso es importantísimo. Porque José se convirtió en el colchón en el que yo descansé después de la tormenta que viví con Salvador. Y no me había dado el tiempo yo mismo para sanar esa relación. Y esa desconfianza que Salvador había sembrado en mí, a pesar de que José fue estupendo, yo no pude abrirme. No era la persona. No era la persona. Y le deseo lo mejor del mundo, él lo sabe. Yo soy el tipo de persona que yo no mantengo mucha comunicación con mi expareja. Que no mantienes. No, que es rarísimo, pero también es un tema de... A mí me parece, un tema de evitar. A mí me parece lo más normal también, ¿no? No, yo conozco muchas otras personas que tienen relaciones y son íntimos con sus exes. Y comparten y todo. Yo no soy de esa yo naturaleza. Tampoco, no Siento creo, que no sé. Genera una situación. Pero en las pocas oportunidades en que he visto a José, lo abrazo con un cariño enorme y le agradezco. Yo creo que él no sabe todo lo que hizo por ti. Todo lo que hizo por mí. Y se lo quiero, hoy públicamente lo digo, porque nunca he hablado de este tema, jamás, es la primera vez que hablo de esto, de lo hermosa persona que es, y le deseo que encuentre una persona que esté a su estatura. Claro. Y que lo ame como se merece. Como se merece, exactamente. Correcto. Qué bonito. Te pregunto porque acabas de mencionar, por ejemplo, la palabra sanar. Con respecto a tu mamá, ¿sientes que has sanado? No. No, todavía hay mucho que trabajar allí. Sí, es una cosa... ¿Sabes que ayer lo hablaba con le mandé un mensaje en realidad a Gabo Cruz, una persona que quiero muchísimo, es el nieto de Cruz 10, de Carlos Cruz 10. Sí, claro. Y ayer posteó, por cierto, una foto de su papá, varias fotos de su papá riendo, unas fotos hermosas. Y yo le escribí y le dije, no importa el tiempo que pase, siempre los vamos a extrañar. Sí. Y parece mentira, pero al mismo tiempo siempre están con nosotros. Sí. De alguna manera. Yo estoy segura 100%. Que tu mamá está contigo siempre. Eso no me cabe la menor duda. Y que además desde donde está te quiere bien y te quiere feliz. ¿Por qué crees que no has podido terminar de sanar? Porque, ojo, yo digo que cuando hay una herida, pues por supuesto,
cuando sana, hay una cicatriz. Esa cicatriz va a estar siempre. Yo le hablo como este jarrón que está acá, que es el kintsugi, que por cierto lo hice a propósito. Esto se lo puse yo, porque son las heridas. El kintsugi es el arte centenario japonés de reparar con oro las piezas rotas. Y puedes tener una nueva vida, un nuevo sentido, puede ser hermoso también. Sí. Pero necesitas esa cicatriz, necesitas sanar. Mi mamá me dio un regalo muy grande con su muerte. Es que a mí muchos miedos se evaporaron con su fallecimiento. Y yo disfruto la vida hoy más que nunca por su ausencia, porque siento que disfruto las cosas por ella y por mí. Mi mamá y yo tuvimos una relación extremadamente estrecha. Con el paso del tiempo, cuando eres niño, no entiendes y no ves las cosas. Pero cuando de adulto te las explican, tú dices, wow, es que mi mamá era tremenda. O sea, mi mamá llegaba de trabajar, pasaba el día con nosotros, pero para sentenciar, especialmente en su materia, que era tan compleja. Claro. Mi mamá no dormía. Mi mamá esperaba que en la casa todos nos fuéramos a dormir, y a esa hora ella se preparaba una jarra de café, se llevaba sus expedientes, y ahí en las noches, porque recuerda que todo eso era prácticamente escrito a mano. Todo, claro. Y esos sacrificios los hizo ella, primero porque le encantaba. Claro. Pero segundo, por su familia, para no estar ausente. Rodner, tú tienes una gran mamá. Sí. Tuviste la bendición de tenerla por muchos años. Sí. Creo que serías un gran papá. ¿Te gustaría ser papá? Tú sabes que me da risa, yo creo que si lo fuera. Si lo fuera. No lo tenemos planteado en el panorama. Pero si llevo vamos a decir, la parte paternal y lo extrapolo a lo que hago con mi perrito Jerónimo, nuestro perrito Jerónimo, porque es de Ernesto y mío, sí es verdad que fuera un gran papá, pero me consumiera mucho. Y lo veo reflejado en mi hermano, que de nosotros tres es el único que es papá. Su vida es mi sobrina Rebeca. Claro. Es su universo. Normalmente es así cuando eres buen padre, por claro, supuesto, sí. Y yo hubiera hecho exactamente lo mismo. De la misma forma en que lo hizo nuestra madre con nosotros. Por eso también entiendo lo difícil que debe ser la decisión que toma un padre o una madre de divorciarse y separarse de sus hijos. Claro. Sí, de tenerlo por ratos, por Fíjate ejemplo. Que me preguntabas que me preocupaba más si me divorciaba de Ernesto, el perro. Por el perro sí lo llevo a corte. Para disputar. Y el pobre perro compartiendo allá entre casa y casa, Dios mío. Sí. Porque Ernesto ama a Jerónimo, pero es incapaz. ¿Y tú también? No, yo también, pero él es incapaz de sacarlo a caminar, por ejemplo. Okay. Él piensa que con abrir la puerta de la casa y que camina en el patio, eso ya es paseo. No. Yo puedo estar, trasnochado, enratonado, síndrome, y yo me levanto y saco a Jerónimo a caminar en la mañana y en la tarde. A ver, ¿esa fue una decisión entre los dos, tener a Jerónimo? Sí, no, porque Jerónimo ya es el tercer perro. Okay. Cuando yo conozco a Ernesto, ojo, en mi casa nunca hubo perro. Okay. Y la vez que nos regalaron unos perros, mi mamá se inventó el cuento que se habían enfermado, los sacaron de la casa y no nos enteramos. Entonces yo nunca crecimos con gatos. No eras de perro. No, era de claro, perro. Exacto. Odiaba los perros. Imagínate. El olor, o sea, todo, la baba, la saliva, me parecía, el ladrido me fastidiaba. Y teníamos vecinos con perros y me fastidiaban. Pero cuando yo conozco a Ernesto, recién nos conocemos, Ernesto había terminado una relación de 6 años recientemente. Y en su proceso de sanación, su socio le dijo que sacara unos perritos. Y entonces él tenía 2 perritos que el socio le regala, que son Carlota y Napoleón, que fueron nuestros primeros perros. Imagínate. Y cuando yo conozco a Ernesto, al par de meses estaba por recibirlos. Yo conozco a Ernesto un 28 de abril y en junio le entregaban los perritos. Y entonces, porque además los perros, yo soy del 9 de abril y los perros eran del 7 de abril. Entonces, imagínate. Cuando él me dice, yo tengo unos que ya estábamos saliendo, mira, es que me vienen unos perros, tal y que yo, no, sí, no hay problema, yo amo los perros. Esas mentiras al principio. Sí. No le dije que amaba a los perros, pero que no me importaba. Pero conocer a los perros me cambió la vida. Ernesto me ha cambiado la vida de muchas maneras, pero la más importante, creo yo, fue el amor a los perritos, porque tú aprendes tanto del amor incondicional a través de los perros. Sí, es cierto.
que son maestros. Sí, son maestros. Así Yo no es. los veo como perros, los veo como maestros. Y cuando llegaron los 2 perros a la casa, yo me enamoré de esos perros. Y de hecho, la muerte de mi mamá, yo no la lloré porque ella siempre me dijo, hijo, no me llores cuando me mueras, es un paso natural de la vida, celébrame, fue una fiesta. Yo le hice una fiesta a mi mamá cuando murió. Su velorio fue una fiesta con mariachi en casa con un brunch. Porque ella quería, Porque además, ella los quería mariachis. eso. Sí, exactamente. Y así Bueno, lo pero hice. qué bien. Y así lo hice. Honor a Pero su no vida. me permitió, no me dio licencia eso para sí, no, llorarla. claro. Es necesario llorar. Y cuando a los 10 meses de la muerte de mi mamá fallece Carlota, la perrita, yo lloré a mi Te mamá quebraste, claro. a través de Carlota. Ujú. O sea, por eso te digo, también esos perros vinieron con una misión Totalmente. a nuestra vida. Y para mí, todo el mundo debería tener un perro. Sí. Todo el Es mundo increíble debería lo tener. que hacen por uno, como ser humano, para crecer, ese amor incondicional que es una belleza. ¿Pensarías en tener hijos? En momentos yo entretuve la idea, más joven. Eso influye. Más joven. No, ojo. Y con esto no quiero decir, no me planteo la negación absoluta. No creo que a estas alturas el partido lo haga. ¿Lo hablaste con Ernesto en algún Sí, momento? lo hemos hablado, Ok. lo hemos hablado y lo hemos planteado. Ambos decidimos de manera consciente no hacerlo. Ok. Es complejo, un compromiso. Además es un compromiso de por vida. Sí. Y también soy de los que creo que no todo el mundo nació para ser padre. Es verdad. Y está bien reconocerlo. Decir, mira, no, sí me interesa o no me interesa. Y ya Claro. está. No es algo que me quite el sueño. Por Claro, ejemplo, dormir claro. tranquilo y no te quita el sueño. Sí, pues me no da hay una problema. enorme curiosidad. Me hubiera encantado ver cómo es un hijo mío. También es una ruleta rusa. ¿Cómo eres tú como papá? Porque O sea, mira que eso está bien difícil. Es claro, complicado, te lo claro. digo. Y que obligatoriamente tus hijos no tienen por qué gustar de ti, ni tú de tus hijos, No. que debe ser lo más complejo. Cuando tu hijo no te cae bien su forma de ser, debe ser terrible. Saca de quicio. Déjame decirte, cuando no entiendes y tú dices cómo es posible y qué pasa aquí, pero bueno. Rodner, yo pudiera estar hablando contigo aquí, yo creo que vamos a tener una segunda parte, porque hay muchas cosas que se me quedaron por preguntarle a Rodner y ahondar un poco más. Yo hablo mucho. Pero, y yo también. Pero te quiero preguntar, ¿qué te hace feliz? Hoy por hoy, ahí va a sonar horrible lo que voy a decir, ¿Por qué? no trabajar en televisión. Pero qué bien, estás clarísimo. No, y es que no quiero sonar malagradecido. Y yo trato tanto de explicarlo. Porque yo cada vez que digo esa frase, ay, pero no seas malagradecido. Le digo, es que no soy malagradecido. La televisión para mí fue una bendición en mi vida. Me lo dio todo. O sea, quien yo soy hoy por hoy. La figura pública en la que me convertí, Rodner Figueroa, es gracias a la televisión. Si la televisión no lo hubiera hecho. Exacto. Pero en este proceso evolutivo donde el mayor medio de comunicación hoy por hoy son estas plataformas, YouTube, Instagram, TikTok, lo que tú quieras, Y las redes tienes sociales. la libertad. Y soy libre, Exacto. soy libre de hacer lo que me dé la gana con mi Así verbo. mismo. Yo hoy por hoy me siento a hablar con colegas o con gente famosa y puedo tener una conversación de 1 hora cuando en la televisión me daban 2 minutos. Exactamente. Entonces cuando yo digo, no, porque es que en la televisión me hubiera tocado hablar 2 minutos y de lo que le interesa al productor del programa y no lo que me interesa a mí. Exactamente. Entonces no quiero que se malinterprete lo que estoy diciendo. Yo amo la televisión. No, yo te entiendo perfectamente. O sea, le dediqué Es parte 30 de tu vida, años de mi claro, vida a fue la parte de tu televisión. vida, exactamente. Y si me invitan a hacer algo en televisión, un proyecto puntual, específico, lo haría. Claro. A mi gusto, me tiene ¿Lo que gustar. pensarías? Sí, para ver si lo haces, porque sí. ya estás en esa etapa, que eso es lo bueno y lo maravilloso. Bueno, a mí me invitaron, recién salido de Telemundo, a entrar en un programa que se llamaba Los 50. Ah, sí. Y cuando yo vi de lo que se trataba Dijiste, Los 50, muchas le dije, gracias, no. pero no. Ujú. Exactamente. ¿Tu lugar favorito? ¿Dónde eres feliz? Hoy por hoy en mi casa. Qué bueno eso. Y se lo digo tanto a mi productora porque yo estoy acostumbrado a trabajar desde mi casa. Mi casa es mi centro de operaciones, mi hogar, todo. Me sorprende, de hecho, tengo deficiencia de vitamina D porque no sé. No se te nota, déjame decirte. Gracias. Porque no me expongo lo suficientemente al sol. Claro. Pero yo he construido un remanso de paz, que era la frase que utiliza mi mamá. Wow, qué mi mamá bonito. cuando entraba a nuestra casa decía, ay, en este hogar se respira paz, es un remanso de paz. Y hoy por hoy lo entiendo.
Yo puedo estar en silencio qué y estoy bendición en paz. eso, qué maravilla. Sí. Estar a gusto en tu casa, contigo, con tu soledad, con Jerónimo. Ujú. Sigo trabajando en mí mismo, no vayan a pensar que no. Pero es que somos un proceso, un proyecto en evolución. Claro, claro. Y Esa es la sobre parte todo, buena. el despojarme de tantas etiquetas que yo mismo construí a mi alrededor en mi trabajo en la televisión, ha sido muy, muy satisfactorio que la gente me conozca a mí aquí adentro. Aquí. Me encanta. De donde vengo. Eso a mí me encanta, y por eso hoy por hoy en estos espacios como el tuyo, cosa que te agradezco este tiempo, me dan la oportunidad de expresarme, de manifestar quién soy yo. Ay, no, Rodner, yo feliz, encantada. Tenemos que compartir más, Sí. porque me encanta esa energía, esa luz. A mí me habían comentado hace mucho antes de conocerte personalmente que eras un ser encantador, muy sensible. Karen Willett, que además Sí. te tiene muchísimo cariño, a La tu adoro. mamá también. Sí. Y me lo decía, y definitivamente cuando uno te conoce, y cada vez que te conoce un poco más, te aprende a querer muchísimo más. Así que gracias, de verdad, me gracias encanta. a ti, si me lo permites. Acabas de decir algo muy lindo que me emociona. Porque los apelativos con lo que la gente antes, cuando trabajaba en televisión, se referían a mí, el terror de las alfombras, el malo, el implacable, tal y qué sé yo. Y eso es algo que a mí en ese momento me enorgullecía, desde el ego. Pero hoy, desde el espíritu, mucha gente me escribe a través de las redes: eres un ser de luz. Totalmente, sí lo eres. Sí lo eres. Eres Gracias. un ser de luz. De verdad que sí, me encantó Gracias. conversar contigo. A ti. Que se repita. Amén. Que Sí. se repita, de verdad. Y todo el que éxito sí. del mundo. Gracias. Recuerda a la gente tuya que se suscriba, que es Ajá, importante. suscríbanse al canal de YouTube. Te voy a hacer lo que me hizo a mí Viviana Givelli, que fue un éxito rotundo en ¿Qué el hizo? podcast. Ella le dijo a la gente, él no lo va a decir, pero tienen que recordarse, tienen que suscribir, comentar y compartir este episodio. Así Porque mismo. yo siempre digo algo en mi podcast, que tú nunca sabes cuándo una información que se dio aquí el día de hoy, algún Eso es mensaje cierto. llega a alguien de tu entorno que le lo hacía falta necesita, escucharlo, que lo necesita, para así cambiar la mismo. trayectoria de su vida para bien y para siempre. Así Así que es. suscríbanse, denle like, compártanlo y comenten qué fue lo que más les gustó. Gracias, Rodner. Gracias, Viviana, por cierto, de retruque. Y a ustedes, gracias por acompañarnos en El Hijo Ser Feliz. Hasta la próxima. Besos. Chao, chao. Este espacio llegó a ustedes gracias a mis aliados de Gravity, Opción Yo. En la producción, Rebeca Herrera Benarroyo. Y en la edición, Carlos Enríquez, de La Colmena Films.